Muy buenas tardes, jóvenes. El día de hoy nos toca trabajar lo correspondiente a la semana 8, que es la continuación sobre aplicaciones de las razones trigonométricas que vimos la semana pasada. En esta oportunidad la situación nos pide calcular la longitud de un túnel que conecta dos distritos trujillanos, tal como se observa en la figura. Si nosotros observamos acá, nos piden calcular la distancia que hay de este punto a este punto. Y nos vemos que se está formando una figura triangular, ¿verdad? Y nos dan ciertos datos ahí que vamos a usar para poder hallar esa longitud de ese puente. Como primer paso es representar la situación de una forma gráfica para que nos ayude a resolver esa situación. Es importante ayudarnos de un gráfico. Tenemos como datos estos ángulos que son 127 grados, acá 37, nos piden calcular la longitud de A hasta C. Yo le he puesto letras a cada vértice del triángulo para poder trabajar mejor. La distancia de A hasta C le he denominado X, que es nuestra incógnita, y nos dan esta distancia que une del punto A hasta el punto B, que es 1050 metros. Ahora, en base a eso, vamos a trazar nosotros una altura a ese triángulo. Una altura BH perpendicular a la base del triángulo. ¿Para qué? Porque nosotros observamos que acá hay un ángulo agudo de 37. Entonces nos conviene trazar una altura para poder formar un triángulo rectángulo de 37 y 53 grados. Recuerden, ¿no? Este es un triángulo notable conocido. Por lo tanto, nos va a ser de gran ayuda. Ahora, como sabemos que este ángulo es 127 grados, y acá ya sabemos que es 53, ¿verdad? Porque hemos formado un triángulo rectángulo. Recuerden que en un triángulo rectángulo la suma debe ser igual a 180 grados en todo triángulo, ¿sí? Como acá ya tenemos 90, esta suma de estos dos ángulos agudos debe ser 90. Si acá es 37, acá no queda de otra que sea 53, ¿verdad? Ahora, este ángulo como vale 127 grados, ¿cuánto le falta a 53 para 127? O también pueden restar 127 menos 53 menos el ángulo que ya lo tienen y les va a dar 74 grados. Una vez que ya tienen esta información se van a dar cuenta que se van a formar dos triángulos. Y justamente estos triángulos son triángulos notables, cuyos valores ya habíamos visto en una tablita donde ustedes habían obtenido sus razones trigonométricas de los triángulos notables. Y eso les va a servir para poder trabajar en esta situación. ¿Sí? Si nosotros observamos la longitud X que nos piden, yo le he puesto acá dos incógnitas, ¿sí? Porque como se han formado dos triángulos rectángulos, a este cateto AH le he denominado A minúscula y al cateto HC B minúscula. Y acá está la altura H. Entonces vamos a trabajar primero con el triángulo de 16 y 74. Vamos primero a calcular A, ¿no? Y X, ¿qué vendría a ser? Al final X vendría a ser la suma de A más B, ¿verdad? Pero vamos primero por partes. Primero vamos a calcular ese cateto A. Para ello nos vamos a ayudar de los datos que ya tenemos, que son en este caso la hipotenusa AB, que es 1050 metros, y no tenemos la altura, la vamos a poner H, y el cateto A, minúscula. Entonces, pero hay que tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Si nosotros conocemos la hipotenusa en un triángulo rectángulo, nosotros, y el ángulo de inclinación, nosotros podemos calcular fácilmente los valores de los catetos. ¿Cómo los podemos calcular? Pues tenemos que relacionar, ¿verdad? Lo que es el cateto que queremos con la hipotenusa. Que en este caso, si tenemos un ángulo, queremos el cateto opuesto, sería la hipotenusa por seno del ángulo. ¿Y por qué por seno del ángulo? Porque si nosotros queremos el cateto opuesto y tenemos la hipotenusa, ¿cuál es la razón trigonométrica que relaciona el cateto opuesto y la hipotenusa? Es el seno, ¿verdad? Y si yo quiero hallar el cateto opuesto, este h pasaría a multiplicar porque está dividiendo. Y el cateto opuesto quedaría igual h por seno de alfa. Por esa razón, el cateto opuesto sería el valor de la hipotenusa por el seno de este ángulo agudo, que se opone a este cateto, que se opone. Y el cateto adyacente a ese ángulo alfa sería igual a la hipotenusa
al valor de la hipotenusa por el coseno del ángulo. Por lo tanto, acá tenemos esta situación, miren, tenemos la hipotenusa y nos piden hallar los catetos. Podemos aplicar esto, ¿no? Sería la hipotenusa, que es 1050. En este caso, si queremos la altura, vemos que la altura, ¿a qué ángulo se opone? A 16 grados. Por lo tanto, la altura viene a ser el cateto opuesto de 16. Y tenemos la hipotenusa. ¿Qué función trigonométrica relaciona el cateto opuesto y la hipotenusa? El seno, ¿verdad? Miren, cateto opuesto sobre hipotenusa. El seno. Por lo tanto, de forma rápida y directa podemos usar esta relación. Sería el valor de la hipotenusa, que es 1050, por el seno, ¿de quién? De 16 grados, porque es el que se opone a h. Y si queremos hallar el a, sería la hipotenusa, que es 1050, por, recuerden que a es el cateto adyacente a 16, por lo tanto sería por coseno de 16. Y ustedes me dirán, profesora, ¿y si no quiero trabajar con el de 16, quiero trabajar con el de 74? Pues sería igual, pero ya tendrían que fijarse que ahora a sería el cateto opuesto a 74, ¿no? Y si quieren trabajar con el 74 sería 1050, a sería igual 1050 por el seno de 74, porque a es el cateto opuesto. Siempre relacionen así. El cateto opuesto siempre con el seno y el cateto adyacente con el coseno, ¿sí? Y tengan cuidado del ángulo también, ¿no? Que tomen. En este caso, como les digo, si toman el 16, h sería igual 1050 por, sería el seno de 16, porque es el opuesto a h. Y a sería igual a 1050 por el coseno de 16, porque a es el cateto adyacente. Está al lado del ángulo de 16. Por lo tanto, sería coseno de 16. Ahora, se van a dar cuenta que ahí van a obtener razones trigonométricas de ángulos de 16 grados o de 74 si lo deciden trabajar con el otro, ¿no? Entonces vamos a trabajar con ese triángulo notable que le he puesto acá al costadito para recordar. ¿Cómo hallaríamos el seno de 16? El seno, recuerden, es cateto opuesto sobre hipotenusa. El seno de 16 sería su cateto opuesto. ¿Quién se opone a 16? 7. Sobre hipotenusa, que es 25. Entonces el seno de 16 es 7 sobre 25. Entonces multiplicarían ustedes ahí 1050 por 7 sobre 25 y hallarían su valor de h y ya está. ¿Y cómo hallarían el valor de a? Si es 1050 por coseno de 16. Necesitan el coseno de 16 y el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Quién es el cateto adyacente a 16? El que está a su costado, que es 24, sobre hipotenusa, que es 25. Entonces sería 24 sobre 25 el coseno de 16. Reemplazan acá, ¿no? En la expresión que les ha quedado, que es 1050 por coseno de 16, que es 24 sobre 25, y hallan su valor. Entonces ya tienen ustedes ahí la altura y ya tienen el a. Para poder hallar el x solamente me faltaría hallar el b, ¿verdad? El b. Pero con la altura ya hallada, va a ser más fácil hallar el b, ¿verdad? Vamos a ver la siguiente diapositiva. El paso 4. Con la altura hallada en el paso 3, que ya lo vamos a tener, vamos a calcular b. Recuerden que acá en el otro triángulo se ha formado un triángulo notable de 37 y 53, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a trabajar con estos valores, 3, 4 y 5. Y vemos que la altura se opone ¿a qué ángulo? Al ángulo de 37. Y al ángulo de 37, por ser el menor ángulo, se le pone el menor valor, que es 3K. Quiere decir que esta altura yo lo puedo igualar a 3K y hallar el valor de K usando triángulos notables, recuerden, que hicimos la clase anterior, ¿sí? O si en todo caso ustedes no lo quieren hacer con triángulos notables, ustedes pueden aplicar también razones trigonométricas. Si ustedes tienen los catetos, ¿cuál es la razón trigonométrica que relaciona a dos catetos? Es la tangente o la cotangente, cualquiera de los dos. Entonces yo tengo dos opciones ahí, trabajar con triángulos notables, porque al reemplazarla, al tener la altura acá, yo puedo hallar el valor de K y puedo hallar, yo sé que al cateto de 53 se opone B y B sería igual a
4K. Entonces ya teniendo K, yo puedo multiplicar 4 por el valor de K y saldría el B automáticamente usando triángulos notables. Y si quiero hacerlo con el método de razones trigonométricas, yo tendría que tomar uno de estos ángulos y trabajar con la tangente de estos ángulos. En este caso yo trabajaría, por ejemplo, con tangente de 37. Yo podría decir, tangente de 37 es igual a la altura que en este caso, o mejor tomaría la tangente de 53, porque recuerden que tratemos de que la incógnita vaya arriba. Como acá nuestra incógnita es B, entonces mejor tomaría la tangente de 53. Sería tangente de 53, sería igual a cateto opuesto, que es B, sobre la altura que ya lo voy a tener, ¿verdad? Entonces la altura pasaría a multiplicar a la tangente de 53, porque está dividiendo, pasa a multiplicar, y ahí despejaría el B también. Si se dan cuenta, hay dos formas de hacerlo. Y yo quiero que por favor lo trabajen y lo vayan haciendo en su hoja de trabajo. Cada paso que les estoy dando con las orientaciones que les estoy dando acá. Y en el paso 5 nos dice calculemos la longitud del túnel. Bueno, como ya hallamos A y B, la longitud del túnel simplemente sería la suma de A más B. Ahora ustedes en su libro van a responder estas 3 preguntas que están ahí, que es la parte de reflexionemos, ¿sí? Y vamos a desarrollar, ya les voy a orientar y les voy a decir qué página vamos a trabajar del libro, donde está esta situación.